Bienvenidos, queridos amigos. Es un placer recibirles en su espacio Coffee Law, en donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Para nosotros es un galardón que nos acompañen en este conversatorio online en coordinación con el proyecto PAPIME, Enlace Jurídico Académico. Desde luego, pues, vamos a dar inicio a este ciclo de actividades en donde nos complace tener como invitados a dos referentes en el tema que vamos a estar hablando, uno que nos acompaña desde Perú y otro desde Italia. Dos excelentes abogados, dos excelentes juristas. Sin más, comenzamos. Pues como lo han visto, queridos amigos, en esta importante introducción, nos acompañan grandes amigos, en este caso que vamos a estar abordando juntos las perspectivas del 2021 del comercio internacional. Me sirvo en presentar a las distinguidas y distinguidos invitados que nos acompañan, en este caso la doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz, catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, corresponsable del proyecto PAPIME, Enlace Jurídico Académico, y además, pues ya un miembro importante dentro del cuerpo académico de la sociedad civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Pues agradezco a la sociedad civil Coffee Law, particularmente a ti, Rodolfo Guerrero, como su representante legal, por invitarme a participar con mis colegas, los doctores Eduardo Fano de Italia, como lo dijiste, y Ricardo Yurestegui de Perú, quienes nutrirán con sus valiosos comentarios aspectos relevantes sobre este tema tan importante que son las perspectivas 2021 del comercio internacional. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Alma. Por supuesto, nos acompaña desde Italia el doctor Eduardo Fano. Él es abogado y es miembro de las actividades del Colegio de Barcelona, así como es asesor de la materia de propiedad industrial o intelectual en Italia. Y nos da mucho gusto recibirle, doctor Eduardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación a Coffee Law. Y le agradezco especialmente a Gabriela Gradilla, con la que coincidí en Barcelona durante sus estudios en el máster de Derecho Internacional de la Empresa y de los negocios, que además es un tema muy adecuado a lo que vamos a tocar hoy. Y por presentarme también a mis colegas de hoy como súper amables a lo largo de esa preparación y que tengo muchas ganas de escuchar, que son Alma de Los Ángeles y Ricardo de Urioste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, querido doctor Eduardo, y por supuesto nos acompaña desde Perú el maestro Ricardo de Urioste, magíster en Derecho por la Universidad de Chicago, y bueno, pues es un vasto currículum como el que tiene la doctora Alma y también el doctor Eduardo, y nos complace mucho que nos pueda acompañar en este conversatorio en línea. Bienvenido. Encantado, Rodolfo, encantados amigos todos de participar con ustedes en este conversatorio sin duda tan interesante sobre un tema tan actual. Muchas gracias a todos por la invitación y yo feliz, ¿no?, de conversar con ustedes todo este tiempo que tengamos hoy. Muchísimas gracias y desde luego, bueno, pues una vez con la bienvenida a nuestros distinguidos ponentes invitados, voy a dar el desarrollo, cómo se va a desempeñar este conversatorio. En primer término, pues la introducción, en donde cada uno de nuestros ponentes tendrá como máximo 6 minutos, ya posteriormente el desarrollo de 10 minutos y finalmente la conclusión en la que se contarán con 5 minutos. Obviamente, si se rebasa un poco el tiempo con 1 o 2 minutos, no hay ningún problema.
Y bueno, te exhorto a ti, querido amigo, que nos estás viendo desde tu teléfono inteligente o desde cualquier otro ordenador o tableta, a que participes en este conversatorio online que es para ustedes y que nos dejen en los comentarios las dudas que surjan en relación al importante tema que abordaremos del comercio internacional. Bueno, comenzamos primero con la participación de la doctora Alma de Los Ángeles, en el cual, bueno, en esta introducción contará con 6 minutos. Sin más, adelante, doctora. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, pues a efecto de contextualizar a nuestro auditorio, dividiré mi participación en 3 ejes rectores. En el primero haré una presentación del escenario actual del comercio internacional. Posteriormente plantearé el impacto comercial de la pandemia en la perspectiva comercial para el 2021 y finalmente el panorama de México ante la presente realidad. Bueno, distintos son los factores y eventos que afectan el equilibrio del comercio mundial, sobre todo cuando se trata de crisis pandémicas como la de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que pues el mundo ha enfrentado desde finales del año 2019, todo lo que fue el 2020 y lo que llevamos de este 2021. Situación que de forma drástica pues ha tenido un impacto negativo en la cadena de suministro internacional, generando múltiples preocupaciones e incertidumbre en la mayoría de los mercados. Si bien es cierto, esta no es la primera pandemia a la que la humanidad se enfrenta, más bien es la octava, porque en el pasado, los últimos 100 años, a la fecha, pues el orbe ha enfrentado 7 pandemias más. ¿Cuáles son? Pues que la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la influenza H1N1, el virus del SARS, la infección del virus MERS y el ébola. Pues mismas que si bien han traído aparejados efectos adversos tales como reducción de la demanda comercial, pérdida significativa de la fuerza laboral, reducción del gasto y tendencias al ahorro, el contagio y la pérdida de consumidores, así como restricciones en cuanto a la movilidad, cadenas de suministro y todos los efectos adversos en la oferta de productos y servicios, entre otros. También lo es que en la mayoría o menor medida el impacto de estas pandemias han sido moderados, porque el contagio pues se ha logrado contener y además, salvo la gripe española, las otras afectaron mayormente a los países con un rol menos importante en la economía global. En esta ocasión, en este virus, la situación es diferente, porque se tiene previsto que la presente crisis sanitaria supere sobradamente los efectos económicos adversos que trajo consigo la gripe española en 1918. Misma que, como en esta ocasión, afectó a las principales economías del mundo, lo que significó una reducción estimada de un 10% del comercio mundial y cerca del 20% de todos los intercambios regionales. Esto lo puedo afirmar toda vez que actualmente existe una gran conectividad, tanto humana como comercial, resultado de la gran liberalización de la posguerra, lo que ha implicado menores costos de transporte, comunicación, así como el desarrollo de todas las cadenas globales de valor. Además, se cuenta pudiéramos decir, de la magnitud de las implicaciones que puede traer un cambio estructural en este tipo. El ejemplo más reciente que se puede visualizar como referente similar es lo que ocurrió con la disminución del comercio en la gran recesión que fue de 2008 a 2009 y la crisis financiera mundial padecida que llevó a una caída histórica anual del 20% en el comercio mundial y latinoamericano. No obstante, debemos reconocer que el contexto actual económico, político y social es completamente diferente. Sin embargo, lo cierto es que desde esa recesión, el comercio exterior dejó de ser un motor de crecimiento de todas las economías. En lo que va de la presente pandemia, el comercio internacional ha pasado por diferentes etapas. En un primer momento, la opción fue atacar el problema con medidas defensivas, que con el pasar de los meses se fueron levantando y a la vez todas las operaciones se fueron simplificando. Ante esta situación, la Organización Mundial de Comercio previó una disminución de un 9.2% en el volumen del comercio mundial para el año 2020, el pasado, y estimó, además, este organismo internacional, que el deterioro en el crecimiento mundial para las economías se vería reflejado en un retroceso del Producto Interno Bruto, en un 4.8% para el mencionado año. Con este panorama, pues nos damos cuenta de la compleja situación que ha enfrentado y enfrentará en el presente año 2021 el comercio internacional. Por ello es necesario realizar una retrospectiva de lo ocurrido para contar con elementos e indicadores que permitan una correcta proyección de un escenario posible para este año 2021. Toda vez que, si bien es cierto, la ausencia de liderazgo mundial en materia comercial
pues complicó todos los intercambios de este tipo. También lo es que se dio el surgimiento de macro tendencias que han llegado para quedarse, como cuáles: la digitalización del comercio, el empleo del sistema de trazabilidad más rígido que se ha vivido en las últimas décadas. En este sentido, la recuperación dependerá no solo de las políticas internas de cada país en materia de salud, monetaria o fiscal, sino también tanto de las políticas comerciales como de integración, postura que deberán asumir los gobiernos de cada país. Este falso optimismo que indica que va a haber una recuperación rápida basada en la denominada recuperación en V, entre comillas, pues que ha ocurrido en el pasado, pues se vislumbra, la verdad, desde mi particular punto de vista, cada vez más lejana. En el anterior orden de ideas puedo yo decir que el brote de coronavirus ha jugado un papel fundamental en las tensiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Desde los primeros meses del año 2020, del pasado, ambas potencias padecieron los efectos de la pandemia. Por un lado, China, que es el epicentro de la pandemia y de las cadenas globales de valor, vio caer estrepitosamente sus exportaciones en un 17% y sus importaciones en un 4% en el primer trimestre de este año, en comparación con ese periodo del 2019. Por su parte, los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, sus importaciones totales y las provenientes de América Latina y del Caribe también decrecieron en enero del año 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia, en un 4% y en un 2% en términos anuales respectivamente. Cifras obviamente que resultaron alarmantes desde un primer momento si tomamos en cuenta que el comercio mundial atravesaba por una desaceleración en el año anterior, o sea, de 2019 y sus efectos en el 2020. Esta afirmación la vemos y la constatamos en que exclusivamente creció un 1%, comparado con el promedio del 5% que había alcanzado en las últimas 2 décadas. Hasta aquí dejo mi primera participación. Gracias, Rodolfo. Desde luego, escuchamos con atención a la doctora Alma en esta primera intervención. A continuación, le cedo el uso de la palabra al doctor Eduardo Fano, quien nos dará mucho gusto que en esta primera etapa nos comente su punto de vista en este marco del comercio internacional. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Rodolfo, y muchísimas gracias, Alma, por ponernos en este marco macroeconómico de lo que es lo que estamos viviendo comparado con el año pasado, donde todo el escenario mundial ha cambiado. En mi parte de introducción seré muy breve porque creo que la gran mayoría de lo que tenía que decir ya lo ha dicho Alma, y mi intervención se enfocará específicamente en su desarrollo, en su parte del desarrollo, en un ámbito específico, en el ámbito específico en el que trabajo más, que es el ámbito de la moda. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el mercado de la moda a nivel mundial con el empezar de la pandemia en 2020, hace un año exacto, y lo que se puede prever que va a pasar este año después de las primeras medidas urgentes que se pusieron en marcha, sobre todo, como comentaba Alma, la digitalización, eso de ponernos online. Y a nivel conclusiones, me gustaría mucho luego enseñaros todo lo que está pasando de verdad como una oportunidad. Como se dice muchas veces, en las dificultades hay que saber encontrar las oportunidades. Yo creo que en esa pandemia hay muchísimas. A pesar de lo triste que ha sido para muchísima gente perder la vida en casos más extremos, perder el trabajo y pasarlo muy mal, y seguimos más o menos en un escenario muy parecido al del año pasado. Esperamos no para mucho tiempo, esperamos hasta el verano o poco más, pero también muchas cosas han cambiado y, como comentaba Alma, han cambiado para quedarse y para mejorar nuestra vida. Y eso me gustaría que fuese mi conclusión. Entonces, ya acabo aquí con mi parte introductoria y os espero más tarde para detallar esa comparativa 2020-2021 en lo que ha sido el mercado de la moda. Y le devuelvo la palabra a Rodolfo. Muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo Fano. Ahora
le toca en esta primera etapa introductoria decirnos, bueno, el contexto de parte del maestro Ricardo. Maestro, lo escuchamos con atención, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Voy a compartir pantalla un segundo porque quiero apoyarme en algunas cifras y unos datos. En realidad voy a usar un PowerPoint para que las ideas queden un poco más fijadas para todos. Yo quiero centrarme en un aspecto específico que en realidad es parte del entorno que ya ha descrito Alma, y es que quiero centrarme en el tema de inversión extranjera, flujos internacionales de inversión, y particularmente en lo que va a ser la segunda parte de mi conversación con ustedes, el papel que tienen los acuerdos internacionales de inversión, ya sean bilaterales o dentro de TLCs, en esta historia. Fíjense, la pandemia le ha golpeado duro a los flujos internacionales de inversión extranjera directa, ¿ya? Que maestro, es una medida en realidad, sí. Si me lo permite, poner en modo completo su pantalla para que se pueda ver. Sí, por supuesto, para que sea mejor. Correcto. Gracias por el dato. No, al contrario, gracias. Como ven, como pueden apreciar aquí, en realidad la pandemia sí ha golpeado fuertemente a estos flujos de inversión extranjera directa. En el 2020 se espera, ¿no?, que los resultados finales determinen una caída del 40%. En el 2019, ese flujo era de aproximadamente 1.54 trillones de dólares. Si es que esta predicción se da, significa que al final del 2020 llegaríamos a menos de 1 trillón. Ese es el nivel más bajo en estos flujos desde el año 2005. Y determina un efecto más severo que el de la crisis del 2008, que en realidad se empieza a sentir a partir del 2009 en los flujos internacionales de inversión. Fíjense que en el 2009 este flujo alcanza 1.2 trillones y eso sería aproximadamente unos 300 billones más de lo que se espera como fondo como resultado del 2020. Entonces, esta crisis ha pegado, ¿no? Si lo vemos sectorialmente en el sentido de zonas geográficas, evidentemente nos interesa un poquito más América Latina, el flujo de inversión extranjera directa en América Latina en el 2019 crece en 10%, alcanzando la cifra de 164 billones de dólares. Se espera que en 2020 este flujo se reduzca al 50%, es decir, a la mitad. ¿Ya? Entonces va a haber un contexto bastante complicado de atracción de inversión extranjera directa y en ese contexto América Latina la va a ver difícil, ¿no? Un poquito más de cifras, ¿ya? Estos efectos tampoco, y en eso concuerdo perfectamente con Alma, no es que se prevé una salida rápida de esto, ¿no? El 2021 todavía se espera que haya una reducción adicional, otra vez en flujos de inversión extranjera directa del 5 al 10%. El inicio de la recuperación sería para el 2022, pero ojo, esta recuperación no es ni siquiera un regreso a la tendencia prepandemia. Regresar a la tendencia prepandemia, a esos niveles, después del 2022, es el escenario más optimista posible. Lo más probable es que esa no sea la realidad, lo más probable es que se estabilice el nivel de crecimiento de estos flujos a una etapa, bueno, mejor dicho, a un ritmo menor que la etapa que vivimos prepandemia. Entonces habría una estabilización y a un ritmo menor. El tema es que aquí hay que sumar un elemento adicional, y es que este contexto desfavorable para la internacionalización de la producción en general no es tampoco única y exclusivamente debido a la pandemia. Evidentemente la pandemia ha acelerado el tema, la pandemia ha complicado este contexto, pero el tema ya venía mal. Fíjense, ¿eh? Este es un cuadro muy interesante. La fuente de esto es UNCTAD y su reporte internacional de inversiones para el 2020. Y fíjense lo que sucedió a partir del año 2009. En realidad la caída fuerte de inversión, que es la línea amarilla, es la del 2010. Pero a partir de esa caída, fíjense que el PBI mundial y el comercio mundial retoman una senda paralela, ¿no? O sea, de un seguimiento cercano, además, entre ambas. Y el que se queda atrás es este flujo internacional de inversión extranjera directa.
Entonces, este es el escenario incluso sin pandemia. Básicamente un retroceso en estos ritmos de crecimiento de la internacionalización de la producción. Este es el escenario en el que vivíamos igual antes de la pandemia, no es el más auspicioso para la inversión extranjera directa y para América Latina en la competencia por estos flujos. Y evidentemente la pandemia va a hacer que esto caiga aún más, ¿no? E incluso, como decíamos, si es que después del 2022 se da la recuperación, se va a dar en el escenario más optimista a estos flujos, a este ritmo que es menor, ¿no?, que el crecimiento mundial del PBI y del comercio internacional. Entonces, no se ve para nada bien el panorama, ¿no? Es claro que, de todas maneras, dentro del comercio internacional, lo que se debe a la internacionalización de flujo de inversión va a ser importante, ¿no? Pero estamos lejos de estos años de crecimiento. Y además, ¿qué significa esto? Significa que lo que hay aquí es un espacio de política importante para los estados. Si la torta se va a achicar y además la competencia por lo que habrá será mucho más fiera, entonces los estados, como ya han venido haciendo, van a empezar a intervenir mucho más en términos de políticas industriales, en términos de políticas de atracción de la inversión extranjera directa. Dentro de esa política de atracción hay un papel sin duda estelar para los acuerdos internacionales de inversión. Y ese es el tema que quiero conversar con ustedes ya más específicamente después de, bueno, ya en la segunda parte de mi intervención. Muchísimas gracias, estimado maestro Ricardo de Urioste. Hemos escuchado con mucha atención las cifras. En esta primera intervención hemos visto el exoesqueleto de lo que tratará el desarrollo de este conversatorio desde el punto de lo que representa una gran venta a nivel internacional, como lo es el mundo de la moda, por parte de lo que abordará el doctor Eduardo Fano en unos momentos más, las cifras que son muy importantes para ver cuánto crecimiento va a tener realmente este 2021 y también toda la panorámica muy detallada y escrupulosa de parte de la doctora Alma de Los Ángeles. Y bueno, precisamente hablando de la ilustre jurista Alma de Los Ángeles, le voy a hacer el uso de la voz para que en esta segunda etapa ya de desarrollo oficialmente, pues cuente con 10 minutos para que pueda proseguir con la presentación que ha preparado para este conversatorio. Adelante. Gracias, Rodolfo. Bueno, aprovecho para saludar a mis amigos José de Jesús, que está conectado, a Gaby Gradilla, a mi hija Isabel, entre otros, pero continúo para no robar tiempo. Coincido plenamente con lo que han planteado mis colegas, tanto el doctor Eduardo como el doctor Ricardo, ¿no? Entonces, yo quiero señalar en estos 10 minutos rápidamente que desde que comenzó la pandemia, pues se previó la generación de una crisis que afectaría a todos los países, sin importar los niveles de especialización que tuvieran. ¿Debido a qué? Pues que debido a esta forma general, los bienes productos de las manufacturas fueron altamente vulnerables a un paro súbito de producción. ¿Razón de qué? De la dependencia que se tiene de las cadenas de valor y la alta probabilidad de que ante la incertidumbre, pues los consumidores evitan la realización de la compra de productos en este sector industrial específico. Además, servicios como el turismo, pues obviamente vislumbran una afectación directa ante las políticas de contención, como son cancelación, disminución de vuelos, cierre parcial o total obligatorio de hoteles, e incluso la propagación de la enfermedad entre los prestadores de este servicio. Todo esto se va a traducir en una disminución de la fuerza laboral por una parte y por la otra que la oferta de la mano de obra, al igual que otros sectores de la economía nacional, como son la industria restaurantera, el comercio minorista y el mayorista, ¿no? Que se verán altamente afectados. En abril del año 2020, la Organización Mundial de Comercio, a través de su director general en aquel entonces, Roberto Acevedo, que por cierto, hoy por primera vez tiene una mujer liderando este organismo internacional en toda su historia desde que se creó la OMC. Bueno, en el 2020 se indicó que existía la posibilidad de que el comercio mundial se contrajera entre un 13% y un 32% en ese año, debido tanto a la pandemia como a las tensiones comerciales muy fuertes que tienen China y Estados Unidos, así también como la incertidumbre en torno al Brexit.
Todo esto alertó que se trataba de una recesión más profunda de las que se ha vivido en los últimos años, dado que millones de personas en el mundo hasta ese momento habían perdido ya su empleo y fuente de ingresos, por lo cual se indicó que debían ser utilizados todos los motores potenciales de un crecimiento duradero para revertir la situación, particularmente para evitar la amenaza severa que se avecinaba en América del Norte y en Asia, donde se indicó que las exportaciones podrían desplomarse más de un 40% y un 36% respectivamente. Ello, de acuerdo con la hipótesis más pesimista de las economías de dicha organización, quienes también vislumbraban que tanto América Latina y Europa sufrían caídas superiores al 30%. Así, la estimación de la Organización Mundial de Comercio indica que el comercio mundial de servicios se mantuvo deprimido hasta noviembre del año 2020, lo que generó una contracción anual de un 16%. Esto según los datos de las 39 economías que representan más de las 2/3 partes del comercio mundial de servicios. En contraste, los datos apuntan que el valor del comercio de bienes recobró fuerza entre octubre y noviembre del año pasado, con incrementos anuales del 3% y 6% respectivamente, por lo que la OMC prevé que la recuperación en este 2021 será incompleta, porque el valor total del comercio mundial de mercancías en enero y noviembre del 2020 fue de un 8% inferior al del mismo periodo en el 2019. En términos generales, lo que se vivió en el año 2020 fue una primera parte del año de enero a mayo con tendencias comerciales negativas. Posteriormente, en los meses de junio y julio, hubo una leve recuperación que trajo consigo un optimismo, empero con el arribo de la denominada segunda ola de pandemia. O sea, apenas habíamos superado el primer problema en la primera ola y luego llegó la segunda ola de pandemia. En diversos países que endurecieron sus medidas restrictivas, por lo que se puso en riesgo otra vez las estimaciones de contracción. El resultado de este panorama pandémico, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, fue la contracción del comercio exterior, sobre todo en América Latina, donde las exportaciones regionales en el año 2020 cayeron un 13% con respecto al 2019. Esta región registró los peores índices de comercio desde la crisis económica del año 2008, a las que ya me referí. Todo esto, pues, lo indicó este organismo de las Naciones Unidas, la CEPAL, a través de su informe anual que se llama Perspectivas del Comercio Internacional en América Latina y el Caribe 2020, en donde también señaló que las importaciones se redujeron en un 20% respecto del año anterior. Por su parte, de acuerdo con el informe, Centroamérica exhibió la menor caída de sus exportaciones con un 2%, debido al comercio de productos esenciales, como son los agroalimentarios, los farmacéuticos, que suponen un 25% de las exportaciones de toda esa zona. En tanto que América del Sur y México presentaron una contracción similar de un 13% y el Caribe de un 16%. Empero debemos señalar que la situación actual de esta región también corresponde a factores adversos que se dieron antes de la llegada de la crisis sanitaria, así como a problemas estructurales históricos, como son la desigualdad, la baja recaudación fiscal, los niveles altos de actividad informal y la fragmentación de los sistemas tanto de salud como de protección social que se han agravado lamentablemente en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, del 2014 al 2019, la región avanzó de forma mínima, alcanzando una media de solamente un 0.3%, cifra que para el año pasado, 2020, descendió a un 0.1%. Debido aquí, pues, a la medida de aislamiento voluntario que se dieron en casi todos los países del mundo, además del cierre prolongado de las actividades no esenciales, lo que ocasionó una caída estrepitosa del comercio y por ende de la recaudación fiscal, que ya era deficiente. Este panorama ha sido denominado por la CEPAL como la peor crisis económica y social ocurrida en América Latina y el Caribe, porque las consecuencias han sido inmediatas. Tal es el caso del desempleo, cuyo índice ya alcanzó el 10.7% en el año 2020 y lo que incrementó la pobreza y la desigualdad. El Caribe, pues obviamente es la subregión más afectada, con una contracción de un 7.9%, seguida por América del Sur, con una contracción de 7.3%, y Centroamérica con 6.5%. México, por nuestra parte, retrocedimos un 9%.
Bueno, a excepción del comercio de bienes como alimentos y medicamentos, el resto de los sectores se encuentran en crisis. Gracias a los primeros es que las tendencias comerciales y económicas han presentado efectos peores. A nivel global, la producción de bienes en general se detuvo, lo mismo que el consumo, y se paralizó la demanda global y se profundizó, en el caso de América Latina, por ejemplo, y el Caribe, la fragmentación regional. El nacionalismo económico, así como el proteccionismo, pues son tendencias que ya se hallaban presentes con anterioridad, pero tomaron mucha fuerza en esta región, además de que también fue la misma política seguida por otros países del mundo. Por su parte, ya casi termino, las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, o sea, vean cómo ahí está la clave del comercio mundial en estos dos gigantes, ¿no? Se intensificaron. A la par de que continúa el debilitamiento tanto de la cooperación multilateral como de la digitalización de la producción y del comercio. En el marco de referencia, pues estas tensiones geopolíticas y la reconfiguración de las cadenas globales incentivan tanto la regionalización, pero además afectan a América Latina, toda vez que, por ejemplo, la globalización regionalizada, a la par que fortalece los bloques regionales, también implica costos altos para los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque se requiere infraestructura, logística interna, niveles tanto de coordinación como de integración entre los países para que las regiones se vuelvan altamente competitivas. Pues esta situación no se ha vivido de la misma forma en todos los países, debido a que existen marcadas diferencias en términos sectoriales y por estado. Sin embargo, a decir de la UNCTAD, recuerden ustedes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, los efectos de esta pandemia han sido negativos para el mundo en aspectos básicos, como el crecimiento económico, el empleo, el comercio internacional, por ejemplo, con respecto al comercio de productos básicos, y las estimaciones apuntan a que las importaciones mundiales en valor de un número de productos básicos han sido fuertemente afectadas por la reducción de precios, la cantidad o en ambos aspectos. La misma UNTAC indicó que durante los 11 primeros meses del 2020, su índice de precios de productos básicos marcó una baja del 8.9% interanual. El menor valor fue en el mes de abril, con un 39.2%. Los combustibles más afectados fueron en precio y además en paralelo con las restricciones mundiales del movimiento y la reducción del volumen de transporte. Los afectados, digamos, en menor medida fueron los alimentos, que registraron un aumento de un 3.6% en promedio, comparado obviamente con las cifras del 2020 y del 2019. También los minerales y metales no preciosos incrementaron un 14.1% y además aumentó tanto el precio como la demanda del oro y como activo fijo seguro. Muchas gracias, Rodolfo. Mi segunda intervención. Muchísimas gracias, estimada doctora. Desde luego, pues con eso nos queda claro que el marco referencial no puede ser de todo optimista, y en este diálogo académico tiene que quedar claro eso. No estamos estableciendo un lado blanco o negro, simplemente estamos estableciendo desde un punto neutral una panorámica objetiva de la situación. Y justamente yéndonos a la industria, que refleja una gran importancia de crecimiento, de venta, que es la industria de la moda, y que sabemos que en México por lo menos se vio afectada una gran cantidad de expos que normalmente anualmente hacían una gran cantidad de eventos, pues ahora en la virtualidad ha cambiado todo. Y queremos saber desde este punto de vista internacional y especializado, pues los comentarios en esta etapa de desarrollo de parte del doctor Eduardo Fano. Sin más, le cedo el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu trabajo de gran moderador con consideraciones muy condivisibles. Y muchísimas gracias, Alma, por esos números. Yo soy más bien un hombre de letras que de números, pero cuando los números, como acaba de hacer Alma, son tan puntuales y explicados de manera tan claras, son muy contundentes. Podemos decir que son números que hablan como palabras. Entonces yo paso a ese tema específico, que es el tema de la moda, y me siento casi un poco culpable. Agradezco, Rodolfo, de haber dicho que la moda, es cierto, mueve muchísimo dinero, es una industria muy importante, pero claro, delante de lo que estamos viviendo, a lo mejor es como hablar de algo muy fútil. Lo decía Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que la moda es algo tan feo
que hay que cambiarla como mínimo cada 6 meses. Y eso era una época en que las colecciones de modas salían cada 6 meses. Pero justo antes de la pandemia hemos llegado a colecciones de moda o píldoras que salían muchísimas veces al año. Y eso es probablemente algo que cambiará y probablemente con optimismo puede que sea un cambio a mejor. Entonces, como se decía, yo empezaría a analizar lo que pasó hace un año exactamente. Explota la pandemia, por lo menos en Europa. En Italia yo había vuelto a Milán a finales de febrero, principio de marzo, y empezó todo. Además, en mi región, que es Lombardía, yo soy de Milán, fue el centro, el epicentro. Entonces, muchísimo miedo, mucha incertidumbre y mucho pánico. ¿Cómo se reflejó en el mundo de la moda? Caída vertical de las que son las ventas en tiendas, offline, hasta un 70%, y una lenta pero evidente subida de las ventas online en el medio digital, un 25% de momento. He dicho que no soy de números, pero empiezo yo también con unos pocos números. Después de unos meses del primer lockdown fuerte, vemos que las cosas casi se equilibran, porque las ventas offline en tiendas bajan, pero ahora de un 40%, no ya un 70%, y las ventas online suben a un 40%, casi que se encuentran a medio camino. Pero hay que decir que al mismo tiempo cierran muchísimas tiendas físicas, sobre todo en el ámbito fast fashion. Hay cadenas como Primark, como H&M, como Inditex, que van cerrando muchas de sus tiendas en muchos países. Y es una época en que, claro, la moda en esta primera etapa es decididamente algo fútil, algo superficial. Todo se centra más bien en las compras de las comidas y, como nos acaba de decir, con ese 3% de subida Alma, cierto que el mundo alimenticio no ha pagado tanto el precio de la pandemia. Se compra comida a lo loco, como si fuese un tiempo de guerra, que hay que hacer reservas, aumentan muchísimo las ventas en los supermercados, pero el lado oscuro del sector alimenticio son los restaurantes, que probablemente siguen hoy en día siendo dentro de los sectores más afectados. Cuando se vuelve a comprar, sobre todo online, es algo muy normal en el ser humano a nivel psicológico. Después de tanto miedo e incertidumbre, es como una vuelta a la vida, una manera de distraerse. Se pasa muchísimo tiempo delante del ordenador, entonces la compra online con también la entrega en casa es algo muy fácil y muy útil. Y lo típico en el mundo de la moda es algo específico, es ropa para estar cómodo en casa. Claro, no se van a comprar trajes de fiestas, porque ya las fiestas es un lejano recuerdo. Mucho de lo que se vende es para hacer deporte, tanto en casa como en el aire libre, cuando el lockdown nos permite esa abertura y esas paréntesis de tiempo. Y productos para el cuidado personal, la belleza, eso es algo muy típico después de momentos de crisis o como en el pasado, inmediatamente después de episodios de terrorismo. Son los sectores que suben en las ventas. Se piensa más bien a nuestra salud y cuidado personal. Y también el yoga, como sector muy específico, es un sector donde los productos relacionados se han vendido mucho y desde luego también todo lo que ha sido cursos y materiales que se podía encontrar en la red. Pero hay que decir que no todo el mundo estaba preparado a lo que estaba pasando, porque no todas las marcas, yo diría una minoría de las marcas de moda, tenían un escaparate online. Casi todas, la gran mayoría, seguían ese patrón de vender en las tiendas y no todos los consumidores tenían esa digitalización. Entonces, eso es algo que se ha tenido que subsanar en estos meses, muy rápidamente, pero se ha tenido que subsanar. Ha aumentado la presencia online de las grandes marcas de moda, no solo a nivel ventas, sino también a nivel comunicación. Desde luego es fundamental. Hoy en día una marca de moda no puede no aparecer en las redes sociales, en Instagram, en todos los canales más buscados. Y también se ha intentado digitalizar a los consumidores. Hay plataformas como Zalando, como Yux Net-a-Porter, que se pusieron a regalar ordenadores para que su público pudiese devolverle todo lo que iban a perder en el mundo físico, en el mundo real. Y además empezaron a facilitar ellas mismas, pues que era su interés,
muchos cursos de informatización y digitalización en Internet. Así que las ventas online han empezado hace tiempo en el mundo de la moda. Yo todavía me acuerdo de unas entrevistas al titular de Net-a-Porter, cuando Net-a-Porter, esa realidad anglosaxona, todavía era independiente, antes de que el grupo italiano Yux la absorbiese, y ahora tenemos al grupo Yux Net-a-Porter. El responsable de Net-a-Porter decía que para poder atraer a los consumidores online, había que darle algo que pudiese cambiar la experiencia que tenían en la tienda. Totalmente diferente, pero al mismo tiempo bonito por otras razones. Por ejemplo, recibir en una envoltoria, en una caja espectacular, el producto en casa, poderlo probar, tener tiempo para probarlo y al mismo tiempo, si no gusta, poderlo devolver. Lo que hoy en día es la realidad, en esa época era totalmente revolucionario. Pues, entonces, hoy en día esas condiciones de ventas online se han mejorado. Muchas veces las entregas son gratuitas. Me paro un momento que pasa una ambulancia, es el momento que estamos viviendo, para que no me cubra la voz. Entonces, se ha pasado a bajar mucho los precios de las entregas o hacerlas gratuitas y a dar mayores plazos de devolución de las mercancías que el consumidor no quiere comprar. Eso en principio era un problema antes de la pandemia porque muchos aprovechaban de esas ventas online con posibilidad de devolución porque al fin y al cabo pedían esa ropa a lo mejor para una fiesta, lo utilizaban en la fiesta y luego devolvían. Eso con la pandemia ha pasado totalmente de moda porque ya no hay fiestas. Entonces es un problema que ha pasado y se le ha permitido guardar esa ropa más tiempo antes de devolverla y el nivel de devoluciones y el número de devoluciones ha bajado. Además, las empresas de moda han dado grandes ayudas el año pasado a lo que ha sido el gran problema económico y de sanidad que hemos tenido, con donativos importantes a hospitales y a los que se dedicaban a no solo curar a los enfermos, sino también a buscar esa vacuna que en tiempo récord hemos tenido, pero también a hacer ropa para médicos y enfermeros, a producir mascarillas, maquinarias de respiración. Muchas empresas han convertido su producción de moda a producción de esos bienes de verdad muy necesarios y nada fútiles. Una gran solidaridad y eso ha mejorado muchísimo la imagen de las grandes empresas. Y además han aumentado las ventas de las ropa de segunda mano, online siempre, con esa doble ventaja de poder ganar dinero y al mismo tiempo se ahorra algo en la producción y no hay un desgaste. Llegamos a este año, lo que hemos aprendido del año pasado y que podemos aplicar en el 2021 como perspectiva. Seguimos en incertidumbre, pensamos con mucho optimismo que a lo mejor después de verano las cosas pueden cambiar definitivamente, pero posiblemente no. Como decía antes Ricardo, a lo mejor tenemos que esperar hasta el final de este año. Ya veremos. Pero nos vamos acostumbrando, eso es lo bonito que tiene el ser humano, que a todos nos acostumbramos. Y la mascarilla, hablando de moda, se ha como vuelto un nuevo accesorio fashion para expresar nuestra identidad, nuestra propia identidad. Y hay mascarillas de todo. Cuando alguien antes era algo que agobiaba, ahora es una manera de expresar. Pasamos todavía más tiempo delante del ordenador, entonces siguen subiendo las compras online, no solo, obviamente, en el mundo de la moda. Y como explicaba, hablando de México, Rodolfo, desde el año pasado ya no tenemos todos esos espectáculos relacionados con la moda. El fashion show ya se hace online. Una showroom ya se ha hecho digital. Y eso este año seguro, por lo menos este año, va a seguir así. Un papel muy importante puede jugar la impresión 3D. Porque eso permite de no viajar tanto, no enviar mercancías. Hay quien dice que mañana, un mañana que no será tan temprano, pero a lo mejor llegará, el consumidor, si se va expandiendo la propiedad privada de esas impresoras 3D, podrá imprimir en casa, recibiéndolo, comprando la licencia, un producto de moda con su maquinaria de impresión 3D. Es posible que esa digitalización tan rápida que hemos tenido este año haga que vaya más rápido todo ese proceso. Seguimos vendiendo muchísimo de segunda mano, el vintage y el lujo de segunda mano en las redes se está vendiendo mucho.
algo ya no te sirve, pues ponlo online. Eso da también una actividad más a quien se tiene que quedar en casa, que se vuelve empresario. ¿Cómo se podrá hacer para vaciar los almacenes llenos de ropa que no se ha vendido el año pasado? Porque, claro, se han llenado. Por suerte no tiene caducidad. El gran problema que se adelantaba antes tienen los restaurantes con las comidas. Se hará con rebajas, como se hizo en la crisis muy parecida, pero para nada idéntica de 2008-2009, pero eso que probablemente se quedará es disminuir la producción. No hace falta tantas colecciones de moda. Menos colecciones y la palabra clave, más sostenibilidad. Lo que llaman el slow fashion, esperamos que llegue para quedarse. Es una imagen totalmente revolucionaria de la moda y sería algo muy, muy positivo. Mientras tanto, aumenta la importancia en las redes de los blogueros e influencers. China, que como país se ha recuperado muy rápido a pesar de ser el primero en la pandemia como mercado, y para todo el mundo es un mercado fundamental, porque es el mercado más grande del mundo, sobre todo de cara a la moda en el sector del lujo. Menos viajes es también menos contaminación, entonces algo que podrá ayudar también en eso del cambio climático. Y una vida más lenta, menos frenética, con menos estrés, nos podrá también ayudar como especie a sobrevivir. Eso era un poco el optimismo que quería enviar como mensaje de lo que está pasando en el mundo de la moda, pero se puede reflejar en nuestra nueva manera de vivir. A nivel sostenibilidad, cambio climático, productos de segunda mano, productos reciclados, cada vez más empresas de moda se ponen en el mundo del reciclado, y eso se comunica con un storytelling completamente distinto por parte de las marcas. Antes de atar esos cabos sueltos con mis conclusiones, le devuelvo la palabra a Rodolfo y tengo muchísima curiosidad de escuchar lo que nos dirá Ricardo. Muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo Fano. Vaya qué bomba de tiempo se está generando con todas estas opiniones, porque lo cierto es que todo llegó para revolucionar a través de la virtualidad. Sin embargo, como abogados lo sabemos, la regulación de las cosas. Y quiero resaltar, y haré un pequeño paréntesis, porque la participación de todos es importante. Vemos ya algunas preguntas en la caja de comentarios y los invitamos a que dejen más preguntas. Recuerden que ninguna duda es tonta, así que son bienvenidas. Y a continuación, ya le cedo el uso de la palabra en esta etapa de desarrollo al maestro Ricardo. Maestro, le cedo el uso de la palabra. Gracias, Rodolfo. Y ya has dado en el clavo, tanto tú como Eduardo, ¿no? A la hora de comentar este papel que va a jugar la regulación. Y yo precisamente voy a utilizar eso como punto de conexión para lo que quiero conversar después de haber hecho esta especie de pantallazo de cómo serán los flujos de inversión a partir de la salida de la pandemia, cómo venía, ¿no?, el patrón, que no venía ya bien, sobre todo para la posibilidad de atracción de estos flujos por parte de países en desarrollo y de América Latina específicamente, y además sobre, bueno, qué papel van a jugar los estados en este contexto más complicado, ¿no? De hecho, va a haber, como ya había adelantado, más política de inversión, más intervencionismo desde ese punto de vista. Y uno de esos puntos es qué es lo que van a hacer los estados en relación a esa política referido a los acuerdos internacionales de inversión que tienen, ¿no? Tanto bilaterales como incluidos dentro de varios tratados de libre comercio. Entonces, a eso es lo que vamos a ir ahora. Voy a otra vez compartir la pantalla. Perfecto, maestro. Nada más hace falta ponerla. Ah, ya está en modo completo. Ya, listo. Genial. Y esta es la pregunta, ¿no? Si los días que se vienen, ¿no?, los tiempos que se avecinan, van a ser un tiempo signado por una mayor política estatal, ¿no? Y esa política estatal, que es básicamente intervención, ¿no? Esa política estatal incluye o tiene como un instrumento importante a sus acuerdos internacionales de inversión. ¿Qué panorama se espera por ese lado? ¿Ya?
Primero, solamente en tema de la negociación, ¿no? La negociación también se ha visto afectada. Entonces, en el 2020 tenemos solamente 15 acuerdos internacionales de inversión negociados, incluidos, y ese es el menor número desde 1985. Este número es una baja significativa, además, de los 22 que ya teníamos, digamos, concluidos durante el 2019. Y allí también se ve una tendencia porque, a ver, en el 2018 y en el 2017 venían 18. Si comparamos esos números con cómo estaba el mundo en los 90s, y aquí tengo un gráfico, un segundo para que vean eso, se va a notar claramente esa tendencia decreciente. Un segundo. Fíjense. Fuentes también UNCTAD. Como ven, esta ola que llegó a su punto más alto alrededor del 96, 97, y a partir de ahí ha sido una tendencia decreciente, pero además en estos últimos años, en comparación a los números que negociaban los estados, incluso en la primera fase de la década del 2000, es bastante menor. Si esta tendencia va incluso más a la baja, entonces estamos frente a una situación en la que este instrumento evidentemente ha perdido no solamente el dinamismo, sino también probablemente la fe que tienen los estados en su impacto como instrumento de atracción de inversión extranjera. Ahora, si sumamos esta aparente falta de fe o de confianza a los resultados de la pandemia que determinan un mayor papel por parte de la política en materia de inversión de los estados, entonces tenemos también ya el panorama un poquito más claro como para decir, bueno, ¿qué cosas es lo que vamos a encontrar dentro de estos acuerdos? ¿No? Y claro, lo más seguro es que, y sobre todo frente a esta reevaluación de la importancia de estos instrumentos frente a su capacidad de atraer inversión, lo que vamos a tener es el hecho de incluir una estrategia que ha sido planteada por UNCTAD, sobre todo, de tener acuerdos que tomen muy en cuenta los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y este balance, que es un balance necesario dentro de estos acuerdos, que es una serie de garantías, una serie de protecciones que se dan a los inversionistas como para que estos se sientan confiados en invertir, pero a la vez la necesidad de los estados de mantener una salvaguardia de sus intereses legítimos regulatorios, este balance va a ser ahora mucho más crítico y probablemente el fiel de esta balanza esté más cercano, se encuentre más probable a este interés de los estados por salvaguardar su capacidad regulatoria. Y vamos a ver ejemplos, ¿ya?, de cómo es que se ha dado esto en una forma creciente, incluso en el contexto de la pandemia, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, uno de los instrumentos importantes de política ha sido un programa fiscal, ¿no? Un programa fiscal de líneas de crédito para las empresas, y esas líneas de crédito han sido otorgadas por el Banco Central, colocadas a través de la banca privada, a través de la banca comercial, pero aquí está la llave detrás del interés módico que se cobra, es que están absolutamente garantizadas por el Tesoro Público. Ya, entonces esa es la medida, ¿no? Esta es una medida importante, es una medida estrella en el caso peruano, para poder poner o incluir este shock a favor de la producción y el consumo. Ok, pero ¿qué pasa si es que un inversionista extranjero frente a esta medida pretende que en el acceso a ese crédito ha sido discriminado? ¿Y qué sucede si es que este inversionista extranjero califica además como un inversionista protegido dentro del acuerdo? Tiene el acceso irrestricto al arbitraje internacional. Con lo cual, no estoy diciendo que la medida, ¿no?, regulatoria, que la medida de política económica se ve absolutamente neutralizada, pero tiene esta espada de Damocles que pende sobre ella. Vayamos a otro ejemplo.
Otra vez, este es un caso directamente surgido de una controversia que salió a la luz a la mitad de la pandemia, ¿ya? En mayo del 2020, mediante una ley del Congreso, el Perú suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia, y además esta ley no prevé ningún derecho compensatorio por esa falta, ¿no? Por esa interrupción en los ingresos de las empresas que tenían esa concesión o esas concesiones, ¿no? Evidentemente, muchos concesionarios manifestaron su interés de acudir al arbitraje internacional para pedir una compensación, una indemnización por esta medida, ¿no? Al final, el gobierno peruano retrocede. Es más, se plantea una pugna entre Ejecutivo y Congreso sobre la constitucionalidad de esta norma. En agosto, el Tribunal Constitucional falla a favor de la inconstitucionalidad de la norma, con lo cual queda sin efecto, pero la lección para nuestro tema en particular es que hay una vulnerabilidad, ¿no?, que se expresa en todo esto en contra de estos intereses defensivos de los estados, y es que este arbitraje internacional, que es una de las garantías de los acuerdos internacionales de inversión, son una excepción a un principio bastante conocido en derecho internacional sobre la necesidad de agotar primero los recursos internos antes de llevar a un Estado frente a una instancia supranacional. Como el acceso es automático por la oferta que hay de la cláusula arbitral en estos acuerdos, e incluso en contratos que el Estado firma, entonces no hay ningún filtro de este tipo. Y el problema, claro, no es solamente acá. Si queremos ver algunos otros ejemplos de vulnerabilidades potenciales, Estados Unidos, como parte de la respuesta a su pandemia, utilizó este Defense Protection Act, ¿no?, del año 50, y lo utilizó para obligar a General Motors a cambiar, ¿no?, a cambiar su producción, evidentemente, de la industria automotriz a respiradores médicos. Muy bien. General Motors es una empresa norteamericana, no hay problema con eso. Pero, ojo, si la medida afectara a un accionista de la empresa norteamericana que sí califica como un inversionista extranjero, o a un proveedor, incluso constituido dentro del territorio norteamericano, pero que es de propiedad de extranjeros, entonces tiene otra vez la posibilidad de acudir al arbitraje internacional para pedir una indemnización o eventualmente, cosa más complicada, pero igual posible, pretender un viraje de la política que ha implementado esta medida en particular, ¿ya? Aquí hay otro elemento de estos tratados que puede ser complicado, sobre todo en este contexto, ¿no? Y es que, como les comenté, aquí bastaría que un accionista fuera no nacional de los Estados Unidos y que estuviera protegido por uno de estos acuerdos para poder llevar una reclamación por un perjuicio que es indirecto, ¿no? Porque en realidad el perjuicio lo sufre la empresa, pero él, de esta forma, gracias a la definición amplia que tienen los acuerdos, es capaz de llevar su problema como accionista cuando el perjuicio se ha dado a nivel de la empresa. Esto de acá también, para lo que es lo que se entiende el derecho internacional clásico, también es un problema, ¿no? Si todos recordamos, esta fue una de las discusiones en el caso de Barcelona Traction frente a la Corte Internacional de Justicia, en el cual en ningún momento estos accionistas belgas que buscaron la protección diplomática de Bélgica en contra de España, en ningún momento pretendieron que era debido a una afectación imputable a España en contra de ellos como accionistas, sino de la empresa, y el filtro era que ellos tenían que probar entonces que la empresa adquiría la nacionalidad belga debido a esta mayoría de accionistas. Aquí ni siquiera se da este tema porque, como dije, gracias a la definición que tienen estos acuerdos de inversión, el solo hecho que un accionista pretenda que ha sufrido un perjuicio indirecto por el perjuicio directo causado en cabeza de la sociedad de la cual es accionista, inmediatamente lo legitima para invocar el arbitraje. Y han habido, evidentemente, más ejemplos de legislaciones que han optado por una cuestión similar, ¿no? En Suiza, como parte de las medidas relativas a la pandemia, se permitió al Consejo Federal dirigir la producción e incluso autorizaba la confiscación de bienes relacionados a la salud pública. Esto va a entrar directamente en controversia, ¿no?, con un accionista, ¿no?, o con un inversionista extranjero que pretenda que esta confiscación,
¿no? Si bien es cierto, la legislación contemplaba una compensación, es una compensación que no está adecuadamente valorada. Hay una fórmula conocida ya incluso de manera, bueno, no para todos, pero para un sector, ¿no?, de la doctrina, tiene ya incluso una sanción consuetudinaria, por la cual cuando un Estado expropia, tiene que compensar de manera pronta, adecuada y efectiva, ¿no? En esos términos, el tema adecuada se refleja en términos del valor de mercado que debería respetar esa compensación. Si es que el inversionista aquí considera que eso no ha sido respetado, otra vez tiene abierta la puerta del arbitraje internacional. Entonces ven cómo es que los estados, en sus intereses defensivos, e incluso dentro de contextos complicados, como es el contexto de la pandemia, en la cual se entiende que hay un rol más expansivo, ¿no?, de los estados a fin de salvaguardar estos intereses legítimos, pueden verse perjudicados, o en todo caso, si estas amenazas son lo suficientemente actuales, pueden verse incluso en una situación de pensar, ¿no?, 2 veces o 3 veces antes de incluir, antes de implementar una regulación que ellos consideran como necesaria. ¿Verdad? Los estados, como respuesta a esto, pueden considerar que este grado de exposición es un grado de contingencia demasiado alto y por lo tanto se animarían a modificar disposiciones de sus acuerdos internacionales de inversión o a negociar acuerdos bajo otros términos, ¿no?, o incluso terminar tratados que ya se encuentran vigentes. Entonces ahí hay toda una serie de disposiciones, ¿no? Voy a incluir solamente un ejemplo para no extender esto demasiado, pero hay una serie de disposiciones que se encuentran dentro de esta galería de posibilidades para que los estados incluyan estos intereses defensivos dentro de estos acuerdos, ¿no? Voy a tratar solamente una, ¿ya?, que es el tema de la no discriminación. En el tema de la no discriminación hay varios acuerdos de última generación, por decirlo así, que han incluido esta idea de circunstancias similares para poder hacer esta comparación, porque finalmente lo que hay que comparar acá es el tratamiento que se da al inversionista extranjero frente a otro inversionista extranjero o frente a un inversionista nacional. Y si el inversionista extranjero logra probar que el trato que se le ha dado es desfavorable, entonces tiene derecho a una indemnización por violación de estas cláusulas que están dentro de los acuerdos de inversión. ¿Ya? Lo que han hecho los estados es, para que esta comparación sea más justa, por decirlo de otra manera, o más equilibrada, han incluido esta disposición expresa a que cuando se haga esa comparación, las inversiones, y los inversionistas que se estaría comparando debían estar en circunstancias similares. Y además, y esto es aún más importante, que este concepto de circunstancias similares puede incluir la política regulatoria legítima que incluye el Estado o que busca el Estado a través de una medida determinada. Para ser más específicos, si por ejemplo yo como Estado considero que un inversionista trae, o su inversión trae por ejemplo, una externalidad aparejada con esa inversión que dañe el medio ambiente, entonces esa inversión no estaría en circunstancias similares con otra que se le parece en algo, ya sea de origen nacional o extranjero. Entonces, el hecho de incluir dentro de esta comparación estos elementos de política legítima, regulatoria de los estados, es también algo que los estados han estado tratando de incluir en sus acuerdos de última generación. Hay otras, pero por una cuestión de tiempo voy a obviarlas. Y en cualquier caso quedo, evidentemente, para conversar sobre cualquier otra medida de este tipo ya en la fase de preguntas y respuestas. Y sí quisiera de todas maneras hacer como último punto mención a que existe además una intención de reformar el sistema de una forma más sustancial, ya no solamente apelando a cambios en las disposiciones de los acuerdos, sino en incluir una instancia, un órgano bastante más sustantivo, por decirlo así, ¿no? En el marco del grupo de trabajo 3 de UNCITRAL, existe hoy en día una negociación que está en curso hace ya algunos años respecto a una reforma integral del sistema de solución de controversias entre inversionista y Estado. Y parte de la discusión en estas reformas es la posibilidad de incluir un mecanismo de apelaciones, lo cual rompería, ¿no es cierto?, la lógica del arbitraje, que todos sabemos tiene una lógica de instancia única, o más aún, en un grado de intervención por parte del Estado mucho mayor, la instauración, la implementación de una corte multilateral de inversiones que serviría como una corte permanente, ¿no?,
cuya composición evidentemente todavía está sujeta a negociación y cuya composición trae una serie de problemas de tipo técnico, sobre todo a raíz de lo que todos hemos observado sucedido con el órgano de apelaciones en la Organización Mundial de Comercio. Okay, entonces ahí está un poco el derrotero, está un poco también lo que va a pasar, ¿no? Lo que está en discusión y las posibilidades de reforma del sistema en los años que vienen, que evidentemente es un proceso que se va a ver impactado y yo diría acelerado por la pandemia y por el aguijón que esa pandemia implica para la necesidad de los estados de llevar adelante y de implementar políticas, ¿no?, de intervención más fuertes. Y con eso lo dejo por ahora. Encantado de regresar con ustedes con el tema. Estimado maestro Ricardo, la verdad es que es un tema que muchas veces lo limitamos a lo local, muchas veces lo limitamos a lo nacional y vemos que a final de cuentas cuando hablamos en el caso de toda América Latina, Centroamérica, México, no es algo que podamos dejar solamente en algo de una sola industria o un solo parámetro del mercado. Entonces, bueno, pues hemos visto varias preguntas de parte de diferentes miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos mucho su participación. En unos momentos más proyectaremos esas preguntas, pero llegó el momento de las conclusiones. Y hago un pequeño corchete para decir información que cura, ¿no? Información atinada en este momento de hablar de las perspectivas de este 2021. Y comenzamos en el orden que iniciamos. Primero con la doctora Alma, para, bueno, pues saber aquellos puntos de reflexión para el auditorio que nos acompaña, qué debemos de hacer en este caso como comunidad jurídica, incluso estudiantil administrativa, porque pues el contexto actual no nos exime de responsabilidad y de actuación. Así que le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Pues abusando de la amistad, quiero saludar a mi amigo Hugo Padilla, que es un experto en estos temas de comercio, a Susi Díaz, a Francisco, a todos los alumnos, como tú ya dijiste, de la UNAM y a los alumnos del sistema de Universidad Abierta de la Universidad Latina, la UNILA, que también, y a mi amigo Jaime. Perdona, que abuse en este término. Ya en estos 5 minutos que me restan, antes de emitir una conclusión, voy a dar el último panorama, digamos, que sí suena un poco alentador, porque de acuerdo con la calificadora de riesgo Moody's Investors Service, publicó un documento a través del cual indicó que de acuerdo a las proyecciones el comercio mundial crecerá un 7.2%, ¿sí? en el presente año, en el 2021, lo cual se traduciría como una recuperación parcial en relación a la caída del 9.2% que se dio en el 2020. Que afortunadamente pues no fue mayor debido a las políticas implementadas en varios países, entre ellos, como tú lo dijiste, México, que permitieron la reapertura de la mayoría de los sectores de la actividad comercial, permitiendo así una reactivación económica gradual. Al margen de este dato, hasta cierto punto pudiéramos decirlo alentador, la misma calificadora ha señalado que tanto las nuevas cepas del coronavirus que se han presentado, así como la implementación nuevamente de las medidas de aislamiento voluntario, los cierres, las restricciones en lo que va de este año de enero 2021 a febrero, pues son un verdadero potencializador de riesgo para el comercio mundial y la actividad manufacturera, mismas que de continuar podrían ocasionar una reducción de hasta un 4% del crecimiento del comercio internacional de mercaderías. Por su parte, la multicitada OMC ha hecho su propia estimación, indicando que aún con la amenaza que representa la COVID-19, el comercio mundial crecerá un 8% en el 2021. ¿Por qué? Porque ya estamos más o menos adaptados, ¿no? Asimismo indicó este organismo mundial que durante el primer trimestre que estamos viviendo, la recuperación será lenta. ¿Lenta debido a qué? De que viene esta famosa segunda oleada de contagios padecida en muchos países. Pues motivo por el cual es imprescindible el diseño e implementación oportuna de políticas en materia de comercio, de inversión extranjera, como lo señalaron Ricardo, como lo señaló mi colega italiano Eduardo, ¿sí? Políticas de migración y datos, porque son claves para la construcción de un panorama futuro que sea sólido y prometedor, que alcance por lo menos para lograr el incremento previsto en el Producto Interno Bruto Mundial de un 5%.
En lo que respecta al Fondo Monetario Internacional, también se ha pronunciado indicando que, de acuerdo a sus cálculos, el comercio mundial deberá crecer un 8.1% en este 2021, luego de haber caído, según sus estadísticas, ellos en un 9.6% en el 2020. Este organismo materialmente recortó su estimado de crecimiento del comercio de bienes y servicios a nivel global para el presente año. ¿Desde qué? Pues desde una expectativa previa de un 8.3% realizada en el mes de octubre del año pasado, debido a que todo indica que el comercio de servicios deberá recuperarse más lentamente que los volúmenes de mercancías. Lo que es consistente en la modernización transfronteriza del turismo y los viajes de negocios, hasta que la propagación del virus haya disminuido en la mayoría de los países. También señaló la OMC que la actividad comercial, no fue la OMC, fue el organismo que está, señaló que la actividad comercial no se recuperará por completo en este 2021. Estoy en los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Y que más bien moderará su crecimiento a un 6.3% anual para el 2022. La CEPAL, en su balance preliminar de las economías de América Latina y del Caribe en el 2020, ha previsto un crecimiento de 3.7% en este año 2021, el cual no será suficiente para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia, aun cuando la región, pudiéramos decir, crecerá muy poco. Respecto al comportamiento que tendrá el comercio regional en el presente año, de acuerdo con sus estimaciones de la CEPAL, las exportaciones podrían crecer aproximadamente entre un 10% y un 15%, dependiendo del comportamiento de la pandemia, las medidas de mitigación del virus que se impongan y el avance de las campañas de vacunación. Finalmente, en el caso de México, nuestro país, se sabe que a lo largo de los 12 meses del 2020 la economía de nuestro país atravesó diferentes facetas y altibajos derivados del recrudecimiento de la crisis sanitaria. En términos generales, nuestra balanza comercial reportó un saldo a favor de 34.476.4 millones de dólares en el 2020, lo cual representa, digamos, el mayor superávit del registro que tenemos, ¿no? La causa principal de esto fue, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, fue que las importaciones nacionales cayeron en todos los rubros, con una proporción mayor comparado con las exportaciones, salvo los casos de las agropecuarias, que rebasaron a la industria petrolera y a la industria minera. Así, las ventas del país al exterior sumaron 417.670.3 millones de dólares en el 2020, 9.3% menos que lo reportado en el año 2019. Por su parte, también ingresaron al país 383.193.9 millones de dólares en mercancías durante el mencionado año pasado, 2020, un 15.8% menos que el año anterior. El INEGI, ya para concluir, detalla que las exportaciones petroleras fueron por 17.413.4 millones de dólares, 32.6% menos que el año anterior, y en tanto las mercancías agropecuarias se vendieron por 18.682.5 millones de dólares, es decir, 4.7 más, y además, por su parte, las extractivas como la minería alcanzaron los 7.407.5 millones, lo que significó un repunte para México de un 19.7%. Sin embargo, la venta de estos sectores pues no compensaron, la verdad, la caída de 8.9% en la manufactura, ya que si bien los 374.166 millones de dólares que comercializó la maquila equivalen al 92% de las ventas al exterior. Y pues lo cierto es que tanto los productos generales como los automotores reportaron una fuerte caída de un 4.5% y de un 16.8% respectivamente. Bueno, pues ante este panorama que ya presentamos, los gobiernos, sin duda alguna, de cada estado, y esa es mi conclusión, estarán obligados a sentar las bases para una recuperación integral, inclusiva y ágil en la medida de lo posible. Si se actúa de manera coordinada, colaborativa, pues la recuperación deberá darse en un plazo menor que si optamos por tener políticas individualistas, o sea, vamos más hacia un multilateralismo. Asimismo, pues debemos tomar en cuenta los aspectos claves como son, en primer lugar, la salud, la educación, los aspectos que generan la problemática del desempleo, la economía
entre otros muchos aspectos. Y esto va relacionado con una pregunta de la maestra Gaby que más adelante responderemos. Gracias mis colegas por escucharme y por compartir también sus opiniones. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, estimada doctora Alma. Hemos escuchado con atención pues esta conclusión de su parte. Ahora pasamos con el doctor Eduardo Fano, en donde me permito hacer un pequeño paréntesis para poner algo muy interesante que él decía, y es cómo la innovación tecnológica va a hacer que esta industria tan importante pueda revolucionarse a través de la telepresencia, pero no necesariamente de monitor a monitor, sino cómo puedas vivir el evento desde un escenario virtual con hologramas, ¿no? O sea, eso me parece como que es el futuro que ya se está haciendo desde las aulas universitarias. Ahora en el mundo de la moda, las personas ya no van a tener que viajar a otro país, pueden montar en un lugar todo un aditamento tecnológico para que en otra parte del mundo los vean a forma holográfica, como si se tratase de una película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, yo pienso que es algo muy, muy suave, como diríamos los millennials, pero a su vez, pues conlleva grandes metas y desafíos. Bueno, no le robo más y le cedo el uso de la palabra al doctor Eduardo Fano en esta etapa de conclusión. Muchísimas gracias, Rodolfo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por esa introducción a la conclusión. Parece estar en una película. Las películas que vimos hace años del futuro, el presente ha superado ya lo que se podía prever. Y insistiría en verlo de manera positiva dentro de lo que cabe, con todo el respeto para los lutos que hemos sufrido y la recuperación económica que tardará. Estoy totalmente de acuerdo con Alma. No va a ser algo rápido, va a ser algo lento, pero esa lentitud podría ser un nuevo estilo de vida. Y por ahí va mi mensaje optimista, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, a los jóvenes que se acercan al mundo del trabajo, al mercado, y que lo van a tener bastante difícil. Pero en lo específico del mundo de la moda, el mismísimo Giorgio Armani, un icono del mundo de la moda y un hombre con muchísima experiencia, dijo que hay una manera de decir en Italia, no todos los males llegan para hacer daño. Se puede aprender de cosas negativas, como decididamente la pandemia es una cosa negativa. ¿Y cómo aprender? Que a lo mejor se está viviendo de manera más frenética. Y él lo refleja en la moda, esas colecciones en todas partes, muchas más de 2 veces al año, como era antes. Entonces, se puede bajar, intentar relajarnos, vivir de manera menos estresada. Lo que Rodolfo acaba de decir, a lo mejor ya podemos evitar de viajar. Viajar seguirá siendo un gozo. Yo no espero solo la hora de poder visitar vuestro país extraordinario, México, porque todavía no he estado, y también Perú, de Ricardo, donde todavía no he estado. Y algún día seguro que eso volverá. Pero, por ejemplo, en mi vida, yo viviendo entre Milán y Barcelona, casi cada semana tomaba un avión de ida y vuelta. Claro, eso llega un momento que uno se pregunta, ¿es la normalidad? O a lo mejor estoy exagerando. Así que se dice en el mundo de la moda que se va a imponer con sus columnas la sostenibilidad, más más ventas de segunda mano, más producción de productos reciclados, eso que llaman el lujo necesario, que parece casi una contradicción, que si algo es necesario, ¿cómo puede ser lujo? Lujo normalmente se acompaña con lo superfluo, en un sentido. Pero eso es una gran manera de devolver valor a las cosas y devolver valor a las ideas que nos permiten realizar novedades y nuevas cosas. Y ese movimiento hacia el online se estaba viviendo ya bien antes que se disparase el año pasado la pandemia. Por ejemplo, yo he tenido cada vez más alumnos que en sus trabajos de final de máster se dedicaban a los eSports. Yo, gracias a ellos, he descubierto que eran los eSports, que de deportivo tienen muy poco, porque son básicamente juegos, y ni siquiera todos relacionados con el deporte, que se hacen online. Y se dice que están teniendo tanto éxito, y seguro que la pandemia fue un acelerador de esos fenómenos del online,
que en 2025 habrá más público para el eSport que un público del deporte tradicional. Y eso no me sorprendería para nada. Entonces, en esa dirección va también la impresión 3D, que está aumentando muchísimo. Se decía de esas posibilidades, lo he visto también, pero luego volveremos específicamente a las preguntas. Hay una pregunta de Gabriela que habla de cómo se pueden probar las cosas. Pues hay esos avatares que podemos utilizar como si fuesen modelos para ver cómo le queda la moda, cómo le queda la ropa, cómo se puede combinar la moda. Y todo se hace a nivel tridimensional delante de la pantalla. Otra cosa que me ha enseñado la universidad es que ya hace unos 4 o 5 años he notado en academias de moda que cada vez más alumnos, también de carreras de diseño de moda, entonces no carreras de marketing y comunicación de moda, sino diseño de moda, los que para su trabajo final de máster o de carrera hacían colecciones de ropa, colecciones de accesorios, han empezado hace unos años a hacer como trabajo final unas aplicaciones. Entonces, nada tangible, algo totalmente intangible, totalmente online, aplicaciones para aconsejar tendencias, combinaciones de ropa, ver cómo se pueden vender online o encontrar online las tendencias que nos gustan, la ropa de segunda mano. Ese es un cambio importante. Hay generaciones y generaciones que ya están viviendo cada vez más el online que el offline. Y eso es un poco preocupante de alguna manera, como todos los excesos. ¿Qué más decir? Se refleja fuera del mundo de la moda. El smart working que muchos querían, gracias a la pandemia, ha tenido una grandísima aceleración. Y ahora hay empresas que lo están pasando, lo están reglamentando. Después de la urgencia y emergencia del año pasado, ya están revisando los contratos con sus empleados para que una parte importante de su trabajo se haga desde casa. Y también a nivel de enseñanza, donde trabajo mucho, la gran mayoría de mi tiempo, no solo en la asesoría, pero sobre todo en la enseñanza, que me encanta, después de transformarse en el online, muchas academias han entendido que esa para ellos puede ser una gran ventaja, porque es lo de la enseñanza transversal. Academias que tienen sedes en distintas ciudades pueden dar cursos online sin que ni los profesores ni los alumnos se desplacen. Y eso es poder abarcar y acercarse a un contenedor de riqueza intelectual abrumador. Así que, como último ejemplo, daría las resoluciones alternativas de las disputas, porque también este sector a nivel comercial se ha acelerado muchísimo. Yo soy un abogado muy partidario de la mediación, no me gusta nada la agresividad de los abogados, pero la mediación creo que es una herramienta fantástica, tanto de crecimiento personal como de solución de los conflictos de manera constructiva, y con tribunales cerrados durante muchos meses debido a la pandemia. Y entonces los retrasos de la justicia que aumentan y los costes de las justicias que siempre han sido muy elevados, medidas alternativas de solución de las disputas, como el arbitraje que he visto Ricardo mencionar, sobre todo a nivel internacional, ya que hablamos de mercados internacionales, o la mediación, pueden ser una gran solución, porque bajan los precios y sobre todo hay mucho menos tiempo involucrado. Así que muchas oportunidades y muchas cosas que si después, ojalá pronto de la pandemia, todo se acabe, esas oportunidades se puedan quedar con nosotros y acompañarnos en un futuro mejor. Entonces yo con eso devuelvo la palabra a Rodolfo, esperando las conclusiones de Ricardo. Muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo Fano. Lo cierto es que nada va a reemplazar el trato persona frente a persona, pero sin duda alguna es muy atractivo reconocer que los modelos añejos, algo prehistóricos, se quedaron atrás para abrir a lo nuevo, y lo nuevo tiene que combinarse con el origen de las cosas. A final de cuentas viene como anillo al dedo la frase de aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es importante reconocer ello. Y bueno, pues pasamos en esta etapa de conclusiones antes de irnos a las preguntas de todas y todos con el maestro Ricardo de Urioste. Adelante, maestro. Muchas gracias, Rodolfo. En realidad, solamente para complementar lo que ya se ha dicho, y específicamente relacionado al tema que yo he escogido, ¿no?
partiendo del tema de flujos, eso es importante porque, como bien decía Alma, aquí hay una perspectiva de que no va a ser una salida rápida, y en el tema específico de inversión sí va a haber una normalización a niveles presumiblemente menores, ¿no?, a los ritmos de crecimiento de inversión que ya estaban en una tendencia a la baja internacionalmente. Eso de ahí va a ser complicado, sobre todo para los países en desarrollo, porque significa que atraer esa inversión extranjera directa va a ser cada vez más complicado. Eso a su vez va a determinar una mayor presencia del Estado a través de una intervención mayor en la economía y una intervención mayor en lo que respecta específicamente a políticas relativas a inversión. Y dentro de estas, ¿no?, va a haber un impacto en lo que es el diseño de los acuerdos internacionales de inversión, y eso probablemente determine la aplicación en ese contexto de propuestas como la de UNCTAD, ¿no?, que tiene una propuesta para reformar todo el sistema, las disposiciones sustantivas que se incluyen en estos acuerdos, y además tiene un llamado acelerador que incluye una serie de propuestas ya para incluir como texto en los acuerdos esas modificaciones, ¿no? Y el otro camino que de todas maneras vamos a ver cómo es que se desarrolla en estos próximos años es la de la posibilidad de una reforma sustancial del sistema dentro del tipo de reforma que está buscando o que se está negociando en el marco de UNCITRAL, ¿no?, en el marco del Grupo 3. Y ahí sí hay una cosa que está en juego que es muy importante, porque implica que si es que triunfa la posibilidad de una corte multilateral de inversiones o un mecanismo de apelaciones, ya sea por tratado o ya sea integral, es decir, un mecanismo para todos los tratados que existan, cualquiera de esas propuestas sí va a determinar un cambio de paradigma, ¿no? Va a determinar el fin de la aplicación del arbitraje, del tipo que conocemos del arbitraje comercial, como el método de solución de controversias preferido cuando existen disputas entre inversionistas y estados, ¿no? Entonces, lo que está en juego es bastante, y lo que vamos a ver en estos años es la posibilidad de cambios realmente determinantes. Eso lo va a hacer, evidentemente, muy interesante para todos, ¿no?, pero también va a traer consecuencias más allá del tema académico, evidentemente ya en el tema económico, sobre cómo va a ser la inversión extranjera y los flujos de inversión extranjera directa en el mundo, ¿no?, a partir de este año. Entonces yo terminaría ahí, ¿no?, como conclusión. Muchas gracias. Y encantado de las preguntas, ¿no? Evidentemente esa es probablemente la sección más interesante. No, todo ha sido interesante, estimado maestro. Muchas gracias. Pues bueno, justamente aprovecho la oportunidad para poner el mosaico con todos nuestros distinguidos participantes en este foro, y bueno, pues vamos a darles la bienvenida a todos. Ya estamos los 4 aquí presentes, y bueno, vamos a proyectar, como aquí somos pro libertad de expresión, obviamente con todo el respeto que debe de haber, vamos a proyectar las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. En este caso, bueno, la doctora, y le tenemos que agradecer públicamente a la doctora Gabriela Gradilla Esparza por acompañarnos, por hacer posible que también se haya dado este foro importante, al igual que al maestro y amigo Carlos, también de la Universidad de San, porque hizo posible que estuviera aquí también el maestro Ricardo y nos acompañara. Bueno, vamos a proyectar algunos de estos comentarios. La doctora Gabriela nos dice, bueno, enhorabuena a un servidor por la conducción y por hacer este tema global. No, bueno, pues al contrario, a quienes nos honran con la participación, y agradezco mucho su comentario. Nos hace una pregunta, dice, pregunta para la doctora Alma. ¿Qué reformas laborales deberá sufrir nuestra ley federal? Yo creo que obviamente la del trabajo, considerando que las personas trabajan en home office. Bueno, esta pregunta es para la doctora Alma. Déjeme, tiene también pregunta para el doctor Ricardo, que dice, ¿qué medidas van a tomar las empresas que discriminan el capital humano? Hay organismos públicos que preguntan si han sufrido COVID-19 al contratarte. Sí, pues claro. Y hay otra pregunta para el doctor Eduardo. ¿Qué tratamiento le van a dar a las personas que compran online y que no les queda la ropa? ¿Van a desaparecer los probadores de ropa? ¿Y cómo los van a sustituir? Gracias. Bueno,
Ahí están preguntas para todos. A ver, doctora Alma, comenzamos con usted en materia de teletrabajo, que sí salió en tiempos recientes la legislación aplicable, así que adelante. Así es, mi querido Rodolfo. Gracias, Gaby, por tu participación y pregunta. Efectivamente, en México, para nuestros amigos de Perú y de Italia, el 12 de enero del año 2021, o sea, el mes pasado, se dio la reforma al artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo, insisto que ya lo cité, y que pudiéramos señalar nueve rubros fundamentales de esta reforma. La primera, pues que los trabajadores el patrón estará obligado y el trabajador deberá recibir los equipos necesarios para realizar sus actividades. La segunda viene en el sentido que su salario deberá ser pagado en la forma y fechas estipuladas. Son los principales puntos a grandes rasgos de esta reforma laboral. Debe de percibir los costos derivados del trabajo, los servicios de telecomunicaciones y de electricidad, que ahora en México tenemos un grave problema con los cortes que se están haciendo de energía eléctrica. También esta reforma habla de tratamiento correcto de la información y los datos que se van a utilizar al momento de realizar el teletrabajo. También señala la desconexión al término de la jornada laboral, porque antes había una hora estricta para comer, para tomar los sagrados alimentos, para descansar, y ahora no, uno vive materialmente pegado y trabaja mucho más en casa que si estuviéramos en una dependencia o nuestro centro laboral. Otro aspecto importante de esta reforma es que debe tener seguridad social el trabajador, independientemente que esté realizando el teletrabajo desde su casa. Debe de recibir capacitación y asesoría. ¿Para qué? Para que pueda garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de la tecnología, porque acuérdense que hay una gran brecha digital, está la famosa analfabetización digital. Entonces todos tuvimos que aceleradamente hacernos ya cibernautas. Rodolfo es un experto en el tema del abogado digital, de la enseñanza en las aulas virtuales. Ahora, con esta maravilla, podemos tener expertos de Perú, de Italia, sin pagar avión, sin pagar viáticos, ¿no? Es una maravilla. Ahora nuestra competencia es el mundo, ¿eh? Ya no es el abogado global, es el abogado digital y ya podemos competir con cualquier persona de otro país. El octavo punto, porque son 9 nada más, tener una relación laboral equilibrada a fin de gozar de un trabajo digno o decente. Ese a ver cómo se va a poder materializar. Y el más importante, la perspectiva de género que permita conciliar la vida personal con la vida laboral. Porque al mismo tiempo que la persona es mamá, antes dejaba el niño a la escuela y ahora tiene que educar al hijo en el teletrabajo, ella trabajar, educar en la teleescuela, la telesecundaria, hacer los alimentos, cuidar su hogar, atender a su esposo o sus actividades que van de la mano, ¿no? Y lo cual ocurre con el varón, es el mismo hecho desde esta perspectiva. Eso fue lo que ocurrió en la reforma al artículo 331 en México en materia laboral. Y te robo la palabra. Saludos a mi amigo Alejo, el maestro Alejo. Saludos. Gracias todo. No, al contrario, doctora, pues este es su espacio para todos ustedes como distinguidos ponentes, invitados especiales que nos acompañan. A ver, la pregunta ahora para el doctor Ricardo y la volvemos a proyectar con todo gusto. ¿Qué medidas van a tomar las empresas que discriminan el capital de trabajo? Hay organismos públicos que preguntan si ha sufrido COVID-19 al contratarte. Quiero poner aquí también un tema importante, mi estimado maestro, y es que todo esto se está dando también a través de los algoritmos y de una intrusión a saber datos sensibles a partir de la lectura de lo que es tu historial médico, datos genómicos, para saber, oye, pues tú eres propenso por tu árbol genealógico a sufrir diabetes y por esa razón tú no puedes tener cabida en esta empresa, ¿no? O sea, son temas que se van a vivir cada vez más, pero nada más quería hacer esta pequeña acotación. Así que adelante, doctor. El micrófono, maestro Ricardo.
Gracias. Sí, por supuesto, muy interesante. Evidentemente la pregunta trae una serie de temas, ¿no? A colación como los que acabas de mencionar. En general quiero englobarla dentro de esta idea de, bueno, hasta dónde vas a permitir, ¿no? Y además, ¿por qué motivos vas a permitir esta intervención regulatoria del Estado? ¿No? Ahí hay una disquisición y es, bueno, pero es que lo que sucede es que la empresa puede pensar que de esa forma incluso está contribuyendo a la salud pública, ¿no? Frente a eso, el Estado tendrá que tomar una decisión, tendrá que decir, sí, efectivamente, medidas como de este tipo, sobre todo la que está relacionada a la pandemia, es una medida que me puede ayudar, o decir, no, esta es una medida que en realidad está discriminando, sobre todo porque hoy en día lo que esperas de la empresa a nivel de lo pulcra que tiene que ser en materia de no discriminación y en materia de lo pulcra que tiene que ser a la hora de estar alineada con estos objetivos de desarrollo sostenible, y ahí evidentemente hay un acento fuerte al tema de los derechos humanos, va a elevar lo que esperas en materia de bueno, respeto a derechos humanos, respeto a temas medioambientales, ¿no? Incluso de gobierno corporativo, ¿ya? En relación con esas empresas. Pero el tema es que ya, una vez pasado toda esa discusión y frente a todas esas variables, el Estado va a tener que tomar una postura. Lo interesante desde el punto de vista de lo que yo he estado comentando es que independientemente de la postura que asuma el Estado, va a estar pasible de la posibilidad de ser cuestionado por la opinión que asuma, sea la que fuere, ¿no? Porque ahí si un inversionista considera que eso es discriminación o no es discriminación, va a poder llevarlo por la vía de tratar como digo, ¿no? De cuestionar en un plano distinto, en el plano del arbitraje internacional, una medida que en principio debería ser absolutamente autónoma, ¿no? Por parte de la decisión de ese Estado de la política regulatoria por la que optó. Sí, por supuesto, maestro. A ver, son del tipo de temas que realmente el estudiante se debe de capacitar más, e incluso el abogado que estaba acostumbrado al panorama más tradicionalista o más cómodo para exonerarse de estos temas, gobierno corporativo, compliance digital, son temas que, bueno, pues deben de ser parte de lo que estamos hablando, ¿no? Comercio internacional y cómo vas a aplicar estos aspectos para darle forma y fondo a las cosas. Ahora, en el tema justamente que va dirigido, bueno, esta pregunta para el doctor Eduardo Fano, y la estoy buscando para ponerla en pantalla, es esta. ¿Qué tratamiento le van a dar a las personas que compran online y no les queda la ropa? Pues sí, y van a desaparecer los proveedores de ropa y cómo los van a sustituir. Gracias. Pues sí, no sé, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a cobrar daños y perjuicios o cómo le vamos a hacer? No se crea. Adelante, doctor. Gracias, y gracias Gabriela por esta pregunta. Además, gracias Gabriela por tus comentarios muy halagadores al principio del chat en el momento de las salutaciones. Pues no es que el mundo vaya a cambiar totalmente, no es que todo el offline desaparezca y entramos definitivamente y sin vuelta en el online. Como comentaba Alma, esa brecha informática es fundamental. Yo justo ayer vi en la televisión unos porcentajes de informatización y de alumnos que en este año habían podido participar en remoto, en clases online, que era como un 34%, y eso es muy pobre como número, sobre todo en un ámbito tan importante como lo de la enseñanza y de la formación. Así que yo creo que las cosas se seguirán mezclando, pero la tecnología entrará cada vez más. Ya estamos acostumbrados a comprar mucho online. Yo a lo mejor un libro lo compraría online, pero la ropa me gustaría más, a pesar de que la puedo devolver, y con todo lo que luego se puede hacer para, a nivel contractual, encontrar las soluciones a los problemas si las ropas no se devuelven, la experiencia física de la tienda, cierto, si se evitan las colas, empezamos solo en la época de las rebajas, siempre hay ventajas y desventajas. Yo creo que en el punto medio, como dicen los sabios, siempre hay la virtud y ahí hay que encontrarla. Seguiremos viajando, pero no tanto como antes. Podemos comprar las cosas directamente, pero a lo mejor algo online nos ayuda. Damos clases online, pero a veces damos clases presenciales porque el contacto físico es importante. Totalmente, estimado doctor. Y a ver, la verdad de todo esto es que bajo un marco de protección al consumidor, pues
pues obviamente se tiene que regularizar y poner esto sobre la mesa, ya que pues si no hay diferentes acciones que hacer, ¿no? Penalizaciones y más por incumplimiento que haya de tratos comerciales entre empresas. Es muy importante tener esto a colación. A ver, hay saludos especiales, obviamente, aquí en pantalla estamos viéndolo. El tema muy puntual, dado a lo que estamos sufriendo por la pandemia. Agradecemos la participación de Francisco Ríos Rosales, por supuesto, y a toda la variedad de estudiantes que nos están acompañando. La verdad es que muy nutrida la participación. Vamos a ir directamente a, pues, ahora sí a preguntas específicas de su servidor y amigo. En este caso, sí, que no desaparezcan los viajes. Esto último, sí, definitivamente no, esperemos que no desaparezcan. Es básicamente en este contexto del comercio internacional lo que se establece también, y es un punto de riesgo y no sé qué opinen al respecto, y con esto cerramos este importante conversatorio, dando pie a que puedan ocurrir nuevos espacios dialógicos en un futuro próximo, es el tema de la regulación de redes sociales. En México se está viviendo un tema presentado como propuesta de iniciativa por parte del Senado de la República, en donde se quiere establecer un límite a los grandes monstruos tecnológicos que tratan a diestra y siniestra información sensible de ciudadanos. En este caso, hablamos que el comercio electrónico se lleva a cabo a través de plataformas como Google, como Facebook, a través de Instagram, de WhatsApp incluso. De hecho, hay que puntualizar que WhatsApp, acá hubo una gran controversia por el tema de que querían hacer un gran marketplace, ¿no? Y unificar todo en la actualización de las políticas de privacidad. En Europa fue otro contexto, porque ustedes tienen el Reglamento General de Protección de Datos. Acá tenemos leyes especiales, pero que la gente no los conoce. Justamente lo que mencionaba la doctora Alma, el proceso de alfabetización digital hace mucha falta. Pero, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué debería ser el operador jurídico? ¿Qué debería ser el estudiante? La persona en común que todos los días utiliza esto y que cuide muy bien su información, porque hoy en día existen una gran variedad de dominios comprados para robar simplemente datos. Las redes sociales no especifican muy bien las cosas, y si tú mandas información en una fanpage cualquiera, pues el día de mañana piden un préstamo a tu nombre. Quisiera algún comentario al respecto que emitan como recomendación, como reflexión a esta pregunta que pongo sobre la mesa. No sé, doctora Alma, saber sus comentarios sobre este tema. Sí, muchas gracias, querido Rodolfo. Mira, otra vez te abuso de la confianza. Saludos a mi amiga Norca, la doctora Norca López Omarripa, a la maestra Maratelma. Qué gusto me da que estén con nosotros conectados en este conversatorio. A Laura Zavala. Mira, este tema que tú señalas de una manera trascendente, porque pues a todos nos cambió la vida, ¿no? Estar en los medios virtuales, en las redes sociales, esto ya llegó para quedarse, esto no se va a ir. El turismo académico, como yo coincido con Eduardo de hacer chonguitos, uno porque dos se ceban, dicen acá en México, pero esta realidad ya se quedó aquí. El comercio electrónico ha tenido un boom impresionante en todo lo que fue el 2020. Ya va a salir mi libro y se los voy a obsequiar. Y sobre todo la ciberseguridad. Ese es el principal problema que vivimos en la era digital. Tenemos que buscar que los sitios sean seguros. Seguros cuando hacemos una compra en línea, ¿sí? Que estén en un momento dado debidamente registrados, que garanticen que el producto te va a llegar en los términos y las condiciones como lo has adquirido. Ya hoy todos hacemos las compras en línea. Antes no, teníamos miedo, no nos gustaba, pero hoy ya es una necesidad muy importante. Y en cuanto a las redes sociales, pues implica un riesgo grande de cómo usarlos, ¿no? Cómo usarlos, y nosotros al momento en que nos hacemos en estas redes sociales públicos, pues decidimos aceptar esto, ¿sí? Nada más hay que tener mucho cuidado al leer los términos, las condiciones, para darnos cuenta hasta qué punto, pues son prometedores, ¿no? Y qué estamos autorizando para hacer uso de toda la información
que proporcionamos. Las redes sociales, pues obviamente permiten a la delincuencia organizada, ¿no? Porque nosotros somos medio desorganizados, pero la delincuencia organizada permite conocer desde la intimidad, la privacidad de nuestra casa, de nuestra vida, ¿sí? Y obviamente pone en riesgo la seguridad de los individuos, ¿no? Pero pues esta era ya llegó para quedarse. Esta es la era digital que estamos viviendo. Y en mi época había, así como en la tuya, la Guerra de las Galaxias, Rodo, en mi época había un programa que se llamaba Los Supersónicos, y los Supersónicos con Robotín, yo creo que todos los vimos, creo que Eduardo y yo somos de la misma rodada, y Ricardo se ve más joven, pero era esa, ¿no? Donde estaba el jefe, se ponía en comunicación con el empleado a través de un medio electrónico, la robotina era la sirvienta, pues ya estamos viviendo una robótica educativa, una robótica inclusiva, ¿eh? Y el cometín tomaba sus clases por computadora, por televisión, cometín, ¿no? Imagínense eso, les hablo yo, una mujer de casi 59 años, y yo crecí con ese programa que hoy es la realidad. Gracias, Rodo. Abrazo a todos. No, al contrario, doctora. Sí. A lo mejor no somos del momento en que salió el contenido caricaturesco hollywoodense, pero la verdad es que a todos nos tocó verlo y era muy buen contenido, y ahora ya lo estamos viviendo, ¿no? En carne propia. Doctor Eduardo Fano, de esto que estamos hablando, de regular lo que es muy difícil regular bajo el punto de vista de que no puede existir una ley universal que diga, bueno, pues así como no hay una constitución universal, ¿no? Se tienen los derechos humanos para ello. ¿Cómo de alguna manera poner un aviso al ciudadano de que sea consciente para que utilice de otra forma la tecnología que está a su alrededor a través de un teléfono? Muy bien, perfecto. Pues yo aprovecho de su mención, Rodolfo, de los nombres de dominios, porque ahí se creó ese reglamento sobrenacional gracias a la ICANN hace ya muchísimos años. Yo empecé como árbitro y sigo desde hace años como árbitro de la OMPI, y es una manera sobrenacional de solucionar las disputas. Muy interesante porque, tú lo has dicho, es la diferencia entre legislaciones nacionales y algo como Internet, que es totalmente sobrenacional. Y comparto también esa observación de Alma, que somos más o menos de la misma época histórica, entonces de una historia que ha visto llegar a Internet, pero con visionarios que ya sabían que iba a llegar, y eso creo que son personas de verdad de otro nivel. Entonces podemos comparar con un antes y un después. Mis recomendaciones serían que había visto además en una pregunta que se hablaba cómo acercar quien no ve bien al medio online porque le tiene bastante miedo. Pues a nivel, la tarjeta que se utiliza, una tarjeta de prepago, no la tarjeta típica, es una gran herramienta, y creo que los mismos bancos empujarán en esa dirección. A mí me ha pasado personalmente que me la han clonado. Yo la utilizaba mucho para comprar billetes de aviones, era lo típico, y por casualidad me encontré con una compra súper pequeña, porque dice que hacen así. Empiezan a ver con compras pequeñas para ver si la persona se da cuenta, y a veces hay personas que ponen también límites. Entonces, a lo mejor luego tú das todas esas compras pequeñas, alguien no se da cuenta si no lo mira detenidamente. Para mí fue una casualidad, una gran suerte. Entonces, tuve que cerrarla. Y es importante que esas tarjetas nos permitan hacer la compra y punto, porque clonar una tarjeta hoy en día es de lo más fácil. Y otro ámbito en el que me gustaría hacer una recomendación, ya que lo mío es propiedad intelectual, patentes, entonces en el ambiente farmacéutico también, no comprar farmacéuticos, medicamentos en Internet, porque desafortunadamente no hay las garantías suficientes para saber lo que estamos comprando. Y es increíble que en momentos tan graves, pero antes de la pandemia también, con enfermedades terribles como el cáncer, haya quien venda medicamentos muy baratos, pero totalmente falsos y a lo mejor no hacen nada, a lo mejor hacen daño, y eso es algo súper delicado, y entonces ahí el mundo online todavía tiene que encontrar algo para que pueda solucionar, y
seguir adelante con esas ventas a distancia y con precios más competitivos. Y además en Europa, para cerrarlo, tenemos dentro de poco en vigor la directiva del derecho de autor del año pasado y la sociedad de la información, y eso cambiará bastante todo lo que se puede subir a la red, porque ha sido como un cierre a la libertad de subir contenidos a la red desde el punto de vista de la Unión Europea. Eso estamos todos esperando los cambios que vendrán. Muchísimas gracias. Muy importante, estimado doctor, le agradecemos mucho y pasamos finalmente con el maestro Ricardo para saber sus consideraciones y opinión sobre esto que hemos puesto sobre la mesa digital. Adelante, maestro. Correcto, sí, claro. Yo también básicamente coincido con lo que han expresado mis dos colegas, y es que este es un tema que hay que verlo en dos planos, ¿no? Hay un tema regulatorio interno, que va a ser de todas maneras insuficiente, pero hay un tema regulatorio interno, y ahí la contraposición es, bueno, ¿cuánto es que vas a permitir que el Estado entre a regular algo que de repente no debería regular tanto? Es decir, ahí va a haber una discusión, ¿no?, sobre ese tipo. Yo creo que ahí lo que sí tienes que de todas maneras defender es el tema de acceso a la información, ¿no? Porque ese acceso a la información es el que va a permitir que el consumidor esté mucho más precavido de todos los problemas, de todos los riesgos que puede traer el comercio digital, ¿no? Pero eso va a ser de todas maneras insuficiente, ¿no? Vas a tener que pasar en algún momento a regularlo por la vía internacional, porque evidentemente es un tema donde esta diferencia regulatoria entre estados puede terminar haciendo naufragar cualquier intento nacional por darle respuesta al tema. Entonces vas a tener que pasar a esa segunda instancia. Todavía no estamos ahí, pero es lo lógico, porque frente a un problema que tiene una esencia internacional, la respuesta va a tener que ser de ese mismo calibre. Totalmente, maestro Ricardo. Bueno, pues la verdad es que, queridos amigos, como lo vieron en la convocatoria anticipada de este importante conversatorio online, era un ejercicio dialógico deseado, esperado, y en el cual, por supuesto, queremos que sea de utilidad a través de su permanencia este contenido, a través del repositorio de la Sociedad Coffee Law, y por supuesto con el enlace que se tiene muy especial con el proyecto PAPIME, enlace jurídico académico, para que lo puedan ver cuantas veces quieran, y como saben, pues es un tema muy importante. Es la primera de muchas ocasiones en las que vamos a estar abordando este tema, va a ir evolucionando conforme vaya pasando este año, y vamos a estar encantados de contar con la disposición, la confianza de quienes nos han acompañado hoy en este espacio virtual. Me refiero a la doctora Alma, me refiero al doctor Eduardo Fano, y también me refiero al maestro Ricardo de Urioste, porque, bueno, pues ha sido un galardón a escucharles y pues estar con ustedes en este espacio virtual. Así que le agradezco mucho, doctora Alma. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, querido Rodo. Abrazo a mis colegas. Eduardo. Gracias a todos. Al doctor Eduardo Fano, muchísimas gracias, doctor Eduardo, por acompañarnos desde Italia. No sé qué horas sean allá. Aquí son las 8 de la noche. Híjole. Las 8 de la noche. Sí, ha sido un gran placer. Ha sido como tomar un café en México, ya que ese Coffee Law me parece una marca espectacular. Muchísimas gracias otra vez, Gabriela, por pensar en mí en la invitación. Un placer conocer a la doctora Alma, impresionante, de verdad, súper amable. Esperemos quedarnos en contacto gracias al online y ojalá algún día de persona. Encantado de conocer también a Ricardo y Rodolfo, organización fantástica, una moderación de sombrero. Enhorabuena. Todo muy bien organizado. Un placer y un honor. Muchísimas gracias. Y por supuesto al maestro Ricardo de Urioste, que nos ha acompañado desde el Perú y que, como han visto, damas y caballeros, mucha estadística de alto impacto. Así que, pues muchas gracias, estimado maestro Ricardo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Rodolfo, Alma, Eduardo, encantado de conocerlos. Tremendo placer, tremendo honor, y esperemos que se repita, ¿no? Y claro, mantenemos el contacto, por supuesto. Muchísimas gracias. Y bueno, desde este mosaico que nos están viendo con todos nuestros distinguidos invitados, nos despedimos, y obviamente aquí nos vamos a quedar en la aula virtual, quienes estamos inmersos desde esta plataforma, pero a todos ustedes pues les mandamos
un gran abrazo, nos despedimos de ustedes, nos quedamos aquí nosotros en la aula para seguir tratando temas que vendrán próximamente, espérenlos, pero mientras tanto, cuídense mucho y cuiden a los suyos. Hasta pronto. Igual. Hasta pronto. Hasta pronto.